Número 17. La ley de las prioridades. Los líderes entienden que actividad no es necesariamente logro. Un líder jamás crecerá hasta un punto en el que no necesite trazar sus prioridades. Determinar prioridades es algo que los buenos líderes siguen haciendo. Sea que dirijan un grupo pequeño, pastoreen una iglesia, dirijan una pequeña empresa o una corporación de miles de millones de dólares. Recordé esto cuando trasladé mis compañías de San Diego, California, a Atlanta, Georgia. Siempre pensé que viviría en San Diego el resto de mi vida. Es una ciudad preciosa, con uno de los mejores climas del mundo. Sin embargo, un día me senté a reevaluar mis prioridades. Viajo mucho en avión debido a mis compromisos como orador y a mi trabajo de consultoría. Me puse a pensar que, por vivir en San Diego, me pasaba gran parte del tiempo viajando, haciendo conexiones innecesarias. En 1996 pasé 27 días viajando una y otra vez entre San Diego y Dallas, solo por las conexiones entre los vuelos. Fue entonces cuando decidí considerar el traslado de Enjoy y mis otras compañías a una ciudad donde quedara la central de una aerolínea. Stephen Covey comentó: un líder es uno que escala el árbol más alto, estudia toda la situación y grita: ¡selva equivocada! Me sentí igual cuando medité en lo que estábamos a punto de hacer. Finalmente, nos establecimos en Atlanta, pues nos pareció la ubicación ideal. En primer lugar, en Atlanta se encuentran las centrales de varias aerolíneas importantes. Desde allí podríamos llegar al 80% de los Estados Unidos de Norteamérica en un viaje de 2 horas. Segundo, el sitio es hermoso y ofrece excelentes oportunidades culturales, recreativas y de entretenimiento. Y por último, el personal que se trasladara de California podría gozar de un mejor nivel de vida. El traslado fue una labor tremenda, pero se llevó a cabo sin dificultad gracias al esfuerzo y al liderazgo de la gente que trabaja para mí. Tan pronto como nos trasladamos a Atlanta, también dediqué un tiempo para reevaluar mis prioridades personales. Con el transcurso de los años, mi horario se había vuelto muy ocupado y el tamaño de nuestras organizaciones había aumentado. Hace unos años teníamos menos de 20 empleados. Ahora tenemos más de 100. Pero el hecho de que estemos realizando más actividades no significa que estemos cumpliendo nuestra misión con éxito. Por eso, era necesario tomar en cuenta la ley de las prioridades. Mi prioridad más importante después del traslado a Atlanta era ocupar más tiempo para mi familia. De modo que discutí el asunto con mi esposa Margaret y llegamos a un acuerdo acerca de cómo emplearíamos nuestro tiempo. Luego reuní a los 4 presidentes de mis organizaciones y a varios otros jugadores clave a fin de que me ayudaran a analizar mis prioridades y determinar cómo emplearía mi tiempo el año siguiente. Hablamos de los distintos asuntos. Ellos compartieron conmigo sus necesidades y yo compartí con ellos mi visión. Juntos confirmamos la cantidad de tiempo que dedicaría a mis 4 áreas de prioridades clave. Esto fue lo que acordamos. Área liderazgo, tiempo asignado 19%. Área comunicación, tiempo asignado 38%. Área creación, tiempo asignado 31%. Área trabajo en red, tiempo asignado 12% de mi tiempo. Cada una de estas 4 áreas me apasiona. Todas son absolutamente necesarias para el crecimiento y la salud de las organizaciones y me producen los dividendos más grandes respecto al tiempo. Hasta ahora estas pautas parecen funcionar en las compañías y en mí,
pero las analizaremos cada año y evaluaremos nuestro grado de eficacia. Si quiero seguir siendo eficaz, debemos trabajar según la ley de las prioridades. Los líderes de éxito viven según la ley de las prioridades. Uno de los líderes más eficaces en la actualidad con respecto a la ley de las prioridades es Jack Welch, presidente de la junta directiva y jefe principal de la General Electric, a quien mencioné cuando hablé de la ley de la reproducción. Cuando Welch asumió el liderazgo de la General Electric en 1981, esta era una buena compañía. Tenía un historial de 90 años. Sus acciones tenían un valor de $4 cada una. Valía en total unos $12,000 millones y ocupaba el 11º lugar entre las mejores en la bolsa de valores. Era una compañía diversa y enorme y contaba con 350 negocios estratégicos. Pero Welch creía que podía ser mejor. ¿Cuál fue su estrategia? Aplicó la ley de las prioridades. Después de unos cuantos meses de asumir la dirección de la compañía, comenzó lo que llamó la revolución del hardware. Cambió todo su perfil y enfoque. Welch dijo: aplicamos un criterio único con los cientos de negocios y las líneas de productos. ¿Están en la capacidad de llegar a ser el número 1 o el número 2 en su función en el mercado mundial? De los 348 negocios o líneas de productos que no podían alcanzar las posiciones más altas, cerramos algunos y quitamos otros. La venta de estos últimos produjo casi $10,000 millones. Invertimos $18,000 millones en los que quedaron y los reforzamos con un valor de adquisiciones de $17,000 millones. Lo que quedó en 1989, aparte de unas cuantas operaciones de apoyo relativamente pequeñas, son 14 negocios de categoría mundial, todos ocupando una buena posición en la década de los 90. Cada uno posee el primer o segundo lugar en el mercado mundial en el que participa. El liderazgo fuerte y la capacidad de enfoque de Jack Welch ha pagado dividendos increíbles. Después que él se hizo cargo, las acciones de General Electric se han repartido de 2-1 en 4 ocasiones. Y mientras le hablo a usted hoy, cada acción tiene un valor de más de $80. En la actualidad, según la revista Fortune, la compañía es considerada la más admirada de la nación, ya que se ha convertido en la más valiosa del mundo, con una capitalización del mercado de más de $250,000 millones. ¿Qué ha hecho que la General Electric sea una de las mejores compañías del mundo? La capacidad de Jack Welch de aplicar a su liderazgo la ley de las prioridades. Nunca confundió la actividad con el logro. Sabía que el mejor éxito solo se obtiene cuando usted puede hacer que su gente se enfoque en lo que realmente es importante. Tómese cierto tiempo para evaluar las prioridades de su liderazgo. ¿Está usted disperso por todas partes como lo estaba la General Electric a principios de los 80? ¿O se está enfocando en las pocas cosas que le producen una mayor recompensa? Si no está viviendo según las leyes de las prioridades, es probable que esté malgastando su tiempo.